Córdoba Capital Lili. Bueno, vamos a ir entonces, ya que son las 16:05, vamos a ir comenzando con la... Tengo una presentación para mostrarles. A ver, voy a compartir. Compartir. Ahí está, por favor, o alguno que me confirme si se está viendo la imagen de la compartida. Sí, Sí, sí se se ve ve. la... Bárbaro, muchas gracias. Sí, la imagen se ve. Gracias, Claudia. Ya que está, les voy a ir comentando que me han preguntado por el tema del certificado de esta clase. Es un certificado digital, que es el que, o sea, la masterclass es gratuita. O sea, no hay, ustedes se han anotado perfectamente y pueden participar, ningún problema, hasta incluso después lo que vamos a hacer es compartirla a través de un enlace de YouTube. Bueno, para las que quieran volver a verlo, volver a ver la clase, no hay ningún problema, le vamos a compartir el link, porque muchas veces por ahí hay problemas hasta incluso de conexión y no pueden conectarse. Así que vamos a compartirlo. Pero tenemos la posibilidad, si ustedes desean, de compartir un certificado digital avalado por el instituto, justamente que participaron de la clase, ¿sí? Tiene un valor por el tema de la confección de 5.000 pesos y se lo enviamos en forma particular. Lógicamente va a ir con nombre, apellido y número de documento, ¿no? Y que han participado de las horas que lleve esta clase, que lo más probable que más o menos tengamos, la idea planteada es 1 hora, pero muchas veces es muy común acá en el instituto que de 1 hora se haga 1 hora y media o 1 hora y cuarto. Así que igualmente la hora va a ir incluida, digamos, las horas reloj van a ir incluidas dentro del certificado, o la hora reloj. Bien, Evangelina está levantando la mano. No sé si... Sí, porque yo no me Dígame. anoté. Yo me pasaron el link y entré. Yo no me anoté Ah, antes. genial. ¿Cómo? Bueno, después vamos a hacer así. Necesitamos que ingreses al grupo de WhatsApp, ¿sí? Voy a ver ahora si puedo pasar el link. Si no, cualquier cosa, envías un mensaje de WhatsApp y inmediatamente te agregamos al grupo. ¿Puedo pasar el número en el chat? Sí, sí. No, espera, no sé, yo te paso el del instituto. Espera un segundito que... Juan, Sí. somos compañeras con Eva, pues Ah, somos
acá somos varias y somos compañeras de podología. Cualquier cosa, si se puede ingresar o pasarle el WhatsApp, se lo paso, no hay problema. Ah, Ah, pásamelo. genial. No, pasale, ¿sabes qué? El link para ingresar al chat. No sé si El WhatsApp. lo tuviste que pasar. Lo tuviste que, si vos estás en el grupo, Sí, de WhatsApp sí. eso mismo, el link lo podés pasar para que ella se ingrese. Dale, Mariana, pásamelo y después ingreso. Yo tampoco lo tengo, discúlpeme, yo tampoco, Cusino Alejandra, entré y cuando pasaron el link también hago podología, pero tampoco tengo el link, Ah, nada. bueno. Bueno, ahora en un ratito les voy a poner igualmente el Ale, numerito. vos estás en el grupo también, yo te lo paso. Bueno, ¿lo pasás al grupo de podología? Sí. Bueno, Espérenme que a ver si tengo acá para poder pasarle. No, no me permite en este momento pasarle al chat. A ver. Acá estamos. Perfecto. Yo acá les dejo el número de celular. Escriben acá 349-345-46. Ahí está, si pueden enviar un mensajito que quieren ingresar al grupo. Y porque igualmente ahí después le vamos a dar un poquito más de material para los que estén interesados. Hay unos videos que queremos también compartirles de algunas entrevistas y algunas clases que también hemos dado, artículos periodísticos que hemos publicado. Así que estaría bueno que se queden en el grupo porque la idea es justamente hacer algo que no solamente quede en esta masterclass, sino que ustedes puedan adquirir otros conocimientos y también nosotros ahí le vamos a poner algunas publicidades de las actividades que tenemos acá en el instituto, algunas son presenciales en la ciudad de Rosario y otras son virtuales y algunas son mixtas. También hacemos esta cuestión de lo que se llama hoy actualmente estas modalidades híbridas en las cuales tenemos presencial y virtual al mismo tiempo. Perfecto. Bien, Nadia, tenemos aquí de Río Segundo, Córdoba. Bueno, ahí lo compartí, perdón, disculpa. Sí, Lo compartí el chat al grupo. Una compañera, una Que me avisen introducción las chicas si lo pueden, si lo ven, si lo a la visualizan. sociología podal bárbaro. y energética. ¿Me Así que, entré? bueno, la idea entonces, como les venía contando, gracias. La idea, como les venía contando, era justamente, si ustedes pueden pedir No, el Juan Marcelo certificado. Escalada. Instituto Argentino de Re- em, Chicas, micrófono, está el profe Sí, hablando. por favor, Ay, el silencien los mic. micrófonos. Si van a decir algo, digamos, que tenga que ver acá con la clase de masterclass, actívenlo, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Con respecto al tema este de los certificados, el precio es de 5.000 pesos, que es por transferencia, y nos pasan los datos justamente que les vamos a pedir y lo hacemos al certificado, ¿sí? Porque hubo varias preguntas sobre el tema de certificado. Igualmente, que quede bien claro que esta masterclass es gratuita. Lo único que se cobra es si piden certificado, que es digital, y está hecho con una muy buena calidad de impresión, o sea, eso lo pueden imprimir y lo pueden colgar en las paredes, no hay ningún inconveniente, en un cuadrito. Lo que sí, obviamente, nos ha pasado que nos han presentado un certificado nuestro, ¿no? Como que habían hecho un curso de reflexología. Esto no es un curso, sino en realidad es una masterclass, ¿sí? Nosotros tenemos una formación eh, presencial y también tenemos formación online, en
la cual también damos esa formación, pero son 6 meses de formación, ¿no? Tenemos un nivel inicial y luego un nivel avanzado. O sea que esta masterclass no los va a, digamos, a formar para ser reflexólogos y atender en reflexología, ¿no? Eso también lo dejamos aclarado porque por ahí alguien ha confundido eso. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Bien. Bien, muy bien. Como dice acá la imagen que estoy compartiendo, este es el taller de introducción a la reflexología podal energética. Vamos a ir viendo justamente que la reflexología es un tema que tiene muchas aristas, muchos aspectos, muchas áreas. Habitualmente vamos a ir viendo también que la reflexología es como, una vez me dijeron, es como la hermana menor de las terapias complementarias, ¿no? Como diciendo es algo inferior, es algo, un masajito. Y bueno, eso es justamente porque es producto de la ignorancia, el desconocimiento, ¿no? Evidentemente son personas que no se han instruido en cuanto a lo que es la reflexología, ¿no? Por eso que siempre aclaramos esto, ¿no? Y fíjense que no solamente esto es una introducción a la reflexología, sino que podal y a su vez también energética. Esto significa que hay otros tipos de reflexología que no son ni podales ni energéticas, ¿sí? Bueno, mi nombre es Juan Marcelo Encalada, yo soy reflexólogo. Ahora les voy a mostrar aquí una plaquita que siempre pongo para que vayan conociendo a quien está hablando, porque lógicamente, ahí estamos. Es la primera vez, muchos de los que están acá, muchos ya me conocen, pero la mayoría seguramente no sabe quién soy, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Juan Marcelo Encalada, yo soy reflexólogo. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿dónde se da el título de reflexólogo? Bueno, ya les voy anunciando que no existe en ninguna parte del mundo título de reflexólogo. ¿Por qué? O reflexóloga. Porque no es una carrera, ¿sí? Como habitualmente nosotros encontramos en otras áreas, en otras profesiones, como puede ser, por ejemplo, enfermería, podología, medicina, ¿no? Tenemos varias, digamos, profesiones en las cuales nosotros podemos ver que hay una formación que muchas veces se requiere universitaria o terciaria, simplemente. Bueno, acá en reflexología no tenemos ese tipo de formaciones. Todas las formaciones que se dan habitualmente en reflexología no incluyen un diploma. ¿Sí? Eso también hay que dejarlo muy claro. Nosotros lo que podemos llegar a dar como institutos de formación en reflexología son certificados. ¿Sí? Son certificados. ¿Por qué nos llamamos reflexólogos? Los reflexólogos, porque es de lo que nosotros vivimos, digamos, ¿no? De lo que nosotros hacemos, es nuestra pasión, es lo que nosotros, digamos, nos dedicamos. Por lo tanto, somos reflexólogos, ¿no? En ese sentido. Y obviamente, como reflexólogos, siempre decimos, tenemos que estar formados debidamente, ¿sí? ¿Es posible que una persona que haya leído un libro se pueda llamar reflexólogo? Sí, sí, un libro de reflexología, ¿no? Sí. ¿Y a partir de ahí empiece una práctica? Sí, es muy posible que exista,
porque nosotros no tenemos ningún tipo de legislación justamente que avale nuestras formaciones. Eso es un tema muy pendiente todavía para los reflexólogos, ¿no? No tenemos ningún elemento que nos avale. Por lo tanto, siempre decimos que nuestro trabajo justamente es un trabajo autogestionado, que tenemos que tener una línea, una conducta, tenemos que tener una formación académica para poder tener un buen ejercicio de la reflexología, ¿no? Pero ya les voy aclarando que justamente no existe. Pero sí existen certificados, ¿sí? En mi caso particular, yo me formé acá en Rosario, en un instituto muy importante a nivel nacional, que está relacionado con, es un laboratorio de productos que habitualmente venden para estéticas, que es LACA. Bueno, acá hace muchos años había una formación en reflexología, yo me sumé y bueno, hice toda la formación. O sea que las formaciones de reflexología justamente son de un cierto tiempo, ¿sí? No son terciarias, también lo aclaramos, sino en realidad son formaciones que nos van capacitando justamente para su ejercicio. Particularmente el Instituto Argentino de Reflexología, con base en la ciudad de Rosario, estamos atrás justamente de la formación de un colegio profesional y también de una formación terciaria, ¿no? Así que estamos en esa lucha. No es que no lo estemos haciendo, sino que justamente estamos atrás de eso. También soy instructor de reflexología, ya prácticamente lo mismo que reflexólogo, prácticamente comencé las dos actividades en el año 2005 y 2006, o sea que ya hace casi 20 años de trabajo ininterrumpido. Por lo tanto, eso también, digamos, cuenta muchas veces a la hora de la experiencia que tenga un profesional en reflexología, ¿no? La cantidad de tiempo que ha estado y las formaciones que ha realizado. Eso también es muy importante, por eso siempre decimos que la formación es, por un lado, importantísima, y así también como la práctica, ¿sí? De la reflexología. El ejercicio. Soy además director. Por favor, pueden apagar ahí hay un audio que se está escuchando. Soy director del Instituto Argentino de Reflexología y Terapias Complementarias, con base aquí en la ciudad de Rosario. También tenemos algunos convenios con otros lugares, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, con San Lorenzo, hemos desarrollado actividades en Santa Fe Capital, en Buenos Aires, en Córdoba, en Casilda, en provincia de Santa Fe. O sea, hemos tenido, digamos, una amplia distribución en ese sentido y además tenemos una llegada a nivel virtual justamente con nuestros cursos, así que extendemos prácticamente hacia todo el país. Y además, como instituto, además especificado, digamos, en lo que es la rama de la reflexología, también invitamos reflexólogos de otras partes del país. Eso también es muy interesante porque nos comparten experiencias, nos comparten visiones, puntos de vista. Ahora próximamente vamos a tener en nuestro instituto, para el mes de abril, 25 y 26 de abril, la presencia de la reflexóloga Alicia López Blanco. A ver, ahí hay un temita con el sonido, a ver si puedo... Bien, ahí pude silenciar. Vamos a tener la presencia entonces de Alicia López Blanco. Alicia López Blanco es reflexóloga y es psicóloga y es una de las, podríamos decir, de las reflexólogas más importantes que ha tenido nuestro país, que tiene nuestro país, y además que tenemos a nivel internacional, ¿sí? Es una referente número 1 a nivel mundial, Alicia López Blanco, con la creación de su método de reflexología holística. La vamos a tener aquí con Eleonora Biaín, que es su hija, y por lo tanto vamos a compartir 2 jornadas muy intensas, 2 jornadas realmente que nos van a permitir poder compartir un aspecto determinado de lo que es la práctica reflexológica. Así que vamos a ir también compartiéndoles en el grupo este tipo de actividades. Bien.
Y además estoy diplomado como bachiller universitario de la Facultad de Ciencias Médicas, aquí de la Universidad Nacional de Rosario. Ese es un título intermedio que daba antiguamente la Facultad de Medicina cuando yo cursé, yo hice hasta sexto año. No tengo el título, porque no me recibí, pero sin embargo la facultad otorgaba en esa época un título intermedio de formación, que es bachiller universitario de la Facultad de Ciencias Médicas. Y además fui docente de la Cátedra de Fisiología Humana en la Facultad de Ciencias Médicas. Estuve varios años como docente, cargo rentado, jefe de trabajos prácticos, digamos, por mi interés profundo, digamos, en lo que era la fisiología humana. Siempre aclaro que la fisiología humana, la anatomía estudia la estructura del cuerpo humano, y la fisiología estudia la función, ¿no? No es lo mismo estudiar que tenemos un estómago y cómo está constituido el estómago, a estudiar cuál es la función del estómago, ¿no? Entonces, la fisiología estudia justamente la función, no solamente del organismo en general, sino también de cada uno de los sistemas. Y además tengo, digamos, así como una cuestión que para mí es hasta incluso más fundamental que mi formación en ciencias médicas, y que tiene que ver justamente como antecedente estudios en filosofías principalmente orientales y occidentales, y estudios en psicología de Carl Gustav Jung, que, bueno, gracias a este gran psicólogo, pensador suizo, en nuestras clases damos justamente algunos elementos que corresponden a la psicología junguiana y que son absolutamente complementarios a nuestra práctica, ¿no? Hasta incluso podríamos decir que están como destinados a nuestra práctica, ¿no? Principalmente de lo que serían las terapias o disciplinas holísticas o complementarias. Y también tengo otras formaciones como Reiki, terapia floral Bach, entre otras. Bien. Una vez ya presentado, otra cosa también que ahí no lo puse, pero bueno, yo desde también año 2005, 2006, comencé mi práctica profesional en reflexología, o sea que ya llevo 20 años como reflexólogo. Y creo que eso es, podríamos decir, si uno va a dar una formación en reflexología, creo que eso tiene que ser fundamental. ¿Sí? Acá todos los docentes, no soy el único, sino también estoy acompañado por otros docentes en reflexología. Específicamente si hablamos del área de reflexología del instituto, también los docentes aquí son reflexólogos y reflexólogas que justamente trabajan y viven de la reflexología, lo cual hace que las formaciones tengan podríamos decir, una perspectiva totalmente distinta. Si no es lo mismo dedicarte a otra temática, ¿sí? y un par de horitas dar una clase de reflexología, a dedicarte las 24 horas al día, 365 días del año, a la práctica reflexológica con la formación de reflexólogo o reflexóloga, ¿no? Es eso precisamente lo que siempre transmitimos en los cursos. Y ahora sí, vamos a pasar a la temática que nos convoca. Podríamos decir que nosotros tenemos una definición, ¿sí? Hay muchas definiciones de reflexología. Seguramente ustedes han escuchado, han visto, seguramente varias, por ejemplo, que se trata de un masaje de pies y ese tipo de cuestiones. Por supuesto que eso excede lo que es un masaje de pies en la reflexología, y me gustaría compartirles esta definición, que es una definición que fuimos construyendo durante estos años, ¿no? Dice que es una disciplina, la reflexología es una disciplina y práctica que estudia y trata terapéuticamente los puntos reflejos en diferentes regiones del organismo, a través de la dígito-presión puntual para que el organismo alcance el equilibrio, salud y armonía, ¿sí? Es una de las tantas definiciones, pero creo que es la que más a nosotros nos identifica, ¿sí? Esta definición. Y fíjense que ahí yo remarqué cuatro palabritas. Puntos reflejos, o sea, nosotros trabajamos sobre puntos reflejos. Ahora vamos a hablar de qué es punto reflejo. Y también trabajamos con dígito presión puntual.
A diferencia de lo que es considerado el masaje, ¿sí? No trabaja con puntos reflejos y tampoco trabaja con dígito-presión puntual, ¿sí? Puede tener alguna técnica de dígito-presión puntual, pero no es la idea, y tampoco trabajar con los reflejos. En reflexología es, podríamos decir, nuestra columna vertebral. Ya que está, voy a... perdón, ya que les nombré disciplina y práctica milenaria. ¿Por qué es milenaria? Porque, como nosotros mostramos en el curso de reflexología inicial, la práctica de la reflexología y también como disciplina tiene miles de años, ¿sí? El registro más antiguo que existe está en Egipto, de la práctica que realizaba un médico sacerdote egipcio, ¿sí? Con lo que hoy llamaríamos reflexología de manos y de pies, entre otro tipo de prácticas, lo que hoy llamaríamos también holísticas o complementarias. Era la medicina de esa época, ¿no? Y precisamente estamos hablando de aproximadamente de 4.500 a 5.000 años antes de, digamos, hace 5.000 años atrás. O sea, estamos hablando, por eso decimos que es una práctica de tipo milenario. Igualmente hay registros prácticamente en todo el planeta de esta práctica que es la reflexología. Seguramente no se llamaba reflexología, tenía otros nombres, ¿no? Pero básicamente es la práctica. Bien, y acá les voy a ir pasando algunos mitos que existen en cuanto a lo que es la reflexología, que nosotros siempre tratamos de aclarar en toda vez que tenemos posibilidad, que la reflexología no es un masaje, ¿sí? Muchos, después de ver esto, de escuchar esto, se quedan como pasmados. ¿Cómo? Toda mi vida pensé que la reflexología era un masaje y ahora no es un masaje. Bueno, no es un masaje en sentido estricto. Es un masaje, podríamos decir, en un sentido general, pero no en un sentido estricto. La reflexología es básicamente dígito-presión puntual, con algunas maniobras de movilización, que eso lo enseñamos en el curso, en los cursos, y además de tener justamente este tipo de técnicas de dígito-presión puntual, maniobras de movilización, también tenemos maniobras de contacto, ¿no? A diferencia de las técnicas de masaje habituales. Por eso, cuando muchas veces nos dicen, bueno, yo también soy reflexólogo porque me formé como masajista profesional o hice masaje general, y tuvimos una clase de reflexología, bueno, no, la formación de reflexología, si es por una clase, olvídate, no sabes nada de reflexología, ¿no? Perdón que lo diga, por ahí muchos creen que son reflexólogos por ir en una sola clase, y no, hay que formarse en reflexología, y la formación nosotros la tenemos fijada aproximadamente con todos los cursos que tenemos para la formación de un buen reflexólogo, casi son 2 años, ¿no? Para tener una buena formación, no solamente en podal, sino también en craneal, como vamos a ver, mano, facial, o sea, hay muchos tipos de reflexología. Bien, y después otra idea también falsa es que la reflexología trabaja solamente en la planta de los pies. Bueno, desde ya les digo que no trabaja solo en la planta de los pies, sino que además nosotros trabajamos la reflexología podal, trabaja además de planta de pie, vamos a trabajar dorso, borde interno y borde externo. Y no solamente pie, porque también va a incluir el tercio inferior de la pierna. ¿Sí? También vamos a trabajar, donde ahí tenemos, bueno, punto reflejo de rodilla, punto reflejo de lo que sería, puntos reflejos de lo que es la parte de muslo, lo que es cadera. Vamos a tener todo ahí, tercio inferior de la pierna. Por lo tanto, no solamente trabajamos justamente con la planta de los pies. Y aquí sí vamos a pasar a un tema que me parece fundamental, ¿no? Habitualmente uno relaciona reflexología con los pies, pero fíjense las reflexologías que existen según las zonas reflejas. Tenemos podal en pies, que es como la más conocida y la más importante. ¿Por qué es la más importante para nosotros? Porque consideramos de que en los pies podemos aplicar prácticamente la mayor parte de las técnicas de digitopresión, cosa diferente a otras regiones o zonas reflejas. Por ejemplo, tenemos la reflexología palmar o de manos, en manos, justamente, la craneal, que se hace en cráneo, la auricular, que se hace principalmente en lo que es oído externo o en las orejas, llamadas orejas,
y la facial que se hace en la cara o rostro, ¿sí? Fíjense los tipos de reflexología que tenemos y que no solamente podemos trabajar en los pies. Fíjense qué interesante que es esto, porque muchas veces nos llegan consultantes, y otra de las cosas nosotros decimos, por lo menos en nuestro instituto decimos consultante y no decimos pacientes. Consultante tiene una actitud activa, el paciente tiene una, digamos ya por el término, ¿no? Habla de un padecimiento, habla de paciencia, ¿no? O se relaciona con paciencia. Entonces, en ese sentido, nosotros justamente hablamos de consultante. ¿Por qué? Porque la persona que viene a una consulta, viene a consultarnos, ¿sí? Hasta incluso muchas veces no nos vienen con padecimientos. Fíjense, no nos vienen con padecimientos los consultantes. Muchas veces nos vienen porque quieren mejorar en algo y no traen un padecimiento. Más allá que después uno termine encontrando un padecimiento o la persona termine viendo un padecimiento en él, pero no es el objetivo. La persona viene a hacer una consulta, ¿no? Y si es necesario, se hace un tratamiento. Por lo tanto, nosotros en un tratamiento, por ejemplo, algunas veces hay contraindicaciones. Por ejemplo, un pie diabético, que no es diabetes, la diabetes es una indicación, el pie diabético es una contraindicación, que es una consecuencia, digamos, de la diabetes cuando llega la persona por falta muchas veces de tratamiento o por una característica especial de una diabetes muy, muy agresiva, puede ser, llega justamente a tener problemas circulatorios y neurológicos en el pie. Y si nosotros le practicamos reflexología, podemos estar justamente generándole, por ejemplo, una úlcera, lo cual nosotros no vamos a generar daño. Si vamos a generar daño, no se trabaja con esa persona. Entonces, fíjense la importancia de tener otras zonas reflejas, como puede ser las manos, como puede ser el cráneo, como puede ser la región auricular, la región facial, para poder trabajar en esa persona, ¿no? Y no solamente acotarnos a los pies. ¿Sí? O sea, fíjense hasta dónde llega esta cuestión de esta reflexología que podemos pensar en multisonal. Bien, también hay algo que nos resulta muy importante, que es la existencia, y que también nos separa un poquito de lo que son los masajes, que es la existencia de mapas de las zonas reflejas de los pies, así como de los pies, de las manos, de lo que uno, digamos, pueda pueda encontrar, digamos, en cuanto a zona refleja, existen mapas, ¿sí? Eso, en la disciplina que se llama masajes, no hay mapas en ese sentido, ¿no? Hay, sí, cartografías, puede ser tal vez de los grupos musculares, pero no existen mapas. Esto es específico de la reflexología. Y es una creación, ya les voy comentando, una de las grandes reflexólogas a nivel internacional fue la reflexóloga Eunice Ingham, que ella fue la que desarrolló el primer mapa de reflexología podal. Estamos hablando, esto fue creado aproximadamente en la década del 40, o sea, estamos hablando de una persona que justamente vio la posibilidad de poder hacer un mapa, ¿sí? A partir de los hallazgos de lo que nosotros consideramos el padre de la reflexología, que fue el doctor William Fitzgerald, ¿no? Hasta ese momento no existían mapas de reflexología podal ni de reflexología de ninguna zona. Fue ella la que nos dio el primer mapa. Fíjense, acá ustedes pueden observar, ¿sí? Un cuerpo humano dividido en dos, y fíjense qué interesante, acá ya tenemos uno de los principios, que eso lógicamente forma parte de todo el desarrollo que nosotros tenemos de los cursos, que hace referencia a que el organismo humano para la reflexología está dividido en dos partes, derecha e izquierda. La parte derecha del cuerpo se va a reflejar en el pie derecho y la parte izquierda del cuerpo se va a reflejar en el pie izquierdo, ¿sí? Parte derecha en el pie derecho, la parte izquierda se va a relacionar con el pie izquierdo. Y para que ustedes se fijen justamente que esta cuestión del parecido que existe entre los pies y entre los pies y el cuerpo,
Fíjense que acá también se sostiene este parecido, esta similitud, con el mapa de las zonas reflejas de las orejas, que habitualmente es el mapa que se utiliza en la auriculoterapia. ¿Sí? Fíjense qué interesante que es esto. ¿Sí? Esto fue descubierto por un médico francés llamado Paul Noguer, un médico acupunturista, que precisamente vio el parecido, empezó a trabajar justamente sobre lo que se denomina microsistema, que son las orejas, y estableció lo que se denomina la hipótesis del feto con la cabeza invertida, ¿no? Fíjense que la oreja parece ser, ¿sí?, como si fuera un feto en forma invertida, y si uno quiere trabajar, por ejemplo, algunos órganos o sistemas que se encuentran en cabeza y cuello, lo van a poder hacer, por ejemplo, en la zona del lóbulo de las orejas. ¿Sí? Fíjense la lógica justamente que tiene el trabajo tanto en la auriculoterapia como en la reflexología auricular. Bien. Hasta ahí venimos viendo qué es la reflexología, cuál es el trabajo que nosotros realizamos. También algo muy importante que tiene que ver con la palabra reflejo, justamente, de ahí viene reflexología. Nosotros tenemos una característica del reflejo, que todo reflejo es automático e involuntario. O sea, nosotros cuando realizamos una digitopresión y esa digitopresión está teniendo un efecto en otra parte del organismo, eso se denomina reflejo, ¿sí? El efecto que ocasiona un estímulo que va a ocasionar una respuesta, ¿sí? Pero esa respuesta tiene que ser automática e involuntaria, ¿sí? Por lo tanto, ya de por sí nuestra definición de reflexología excluye la posibilidad de que el reflejo sea, o el efecto de la reflexología, sea un efecto placebo, ¿sí? Puede haber tal vez, como los medicamentos, también efecto placebo, no digo que no, pero en realidad nosotros estamos ejerciendo un efecto directo, automático, involuntario, sobre una zona específica del organismo, a través de un punto reflejo. Y ya que estábamos a empezar un poquito a hablar de qué es esto de lo energético, ¿sí? Porque si hablamos de reflexología, y hablamos de reflexología podal en los pies, vamos a hablar un poquito de qué es esto de lo energético. ¿Qué es la energía? La energía, si uno va a una definición en física, dice que la energía es la capacidad de un sistema o cuerpo para realizar un trabajo, producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos, como generar movimiento, luz o calor. Es una propiedad fundamental de la materia que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y este tipo de energía que, digamos, habla la física, es medible, se puede medir. Algo también muy interesante en cuanto a lo que es la energía, desde el punto de vista de la física, es que es justamente capacidad para producir trabajo, ¿no? Y trabajo tiene que ver con la transformación, tiene que ver con el cambio. Si nosotros vamos a los tipos de energía que podemos encontrar, es muy característica ver que podemos encontrar energía mecánica, energía eléctrica, energía térmica, luminosa, química y energía nuclear, entre muchas otras, ¿no? Son tipos particular de energía que nosotros podemos encontrar. Y hay alguien que esto lo definió majestuosamente, que fue Albert Einstein, y que desarrolló la teoría de la relatividad en 1905, que él estableció algo que para nosotros es fundamental en nuestra visión como reflexólogos de tipo energético, que él dijo que la energía, a través de una ecuación, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, igualó la energía con lo que nosotros habitualmente creemos que es la materia, ¿no? Que tiene que ver con la masa. Por lo tanto, algo sólido, en realidad, es energía. Y la energía, precisamente, no es sólida, es energía, ¿sí? Es algo sutil. Y él llegó a igualar, justamente a través de esta fórmula, la masa y la energía. Como siempre decimos, esta fórmula generó cosas maravillosas, así como generó también cosas
horrendas, como puede ser la bomba nuclear, por ejemplo. Pero, sin embargo, fíjense que este descubrimiento fue tan importante para nosotros que prácticamente hoy, cuando nosotros hablamos de materia, justamente hablamos de una forma de manifestación de la energía, ¿sí? Y esto es clave y fundamental para nuestra visión de la reflexología. Pero ¿qué pasa? Nosotros, más allá de que sabemos de qué se trata la energía, desde el punto de vista físico, hay un tipo de energía particular que no puede ser medida con elementos tradicionales que habitualmente encontramos en la física, sino que en realidad forma parte, podríamos decir, forma parte de ciertos cuerpos, justamente, que pueden hacer una acumulación o un procesamiento, justamente, de un tipo particular de energía que se denomina energía vital. ¿Sí? Y esto, uno dice, bueno, ¿dónde se encuentra esto? Bueno, está prácticamente en todas las tradiciones antiguas. En todas las tradiciones antiguas, con algunas pequeñas diferencias, esta idea de que hay una energía que corresponde a los seres vivientes, ¿sí? A los seres que están vivos en un sentido amplio del término, tienen una energía particular, que tiene una cierta distribución en el organismo, ¿no? Y fíjense, ahí yo puse, es un tipo de energía sutil, esencial o espiritual. Siempre decimos espiritual no en un sentido religioso, siempre hacemos la diferencia, ¿no? No es religioso en un sentido religioso lo espiritual, sino en realidad tiene que ver con una cuestión más sutil, ¿no? Es materia de espíritu. Justamente nosotros decimos que el espíritu es un tipo de materia sutil, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Más sutil, que poseen los seres vivos en sentido amplio. Y no puede ser detectado por medios convencionales. Según las diferentes tradiciones, puede tener diferentes nombres. Fíjense que en todas las tradiciones prácticamente este concepto está, con algunas diferencias. Por ejemplo, en Grecia tenemos lo que se denominaba neuma, en la Polinesia el maná, o mana, también depende la acentuación. En los países árabes, por ejemplo, está baraka. En China está el qi o chi. De ahí viene el famoso Tai Chi Chuan, por ejemplo, que es una práctica de arte marcial chino. El Qigong o Qigong, por ejemplo, que es otra práctica. Después Ki, por ejemplo, en Japón. El Ki también es un concepto muy importante en la tradición espiritual japonesa y también en la medicina japonesa. Y el prana, obviamente, nos viene de la India, este concepto que muchos de los practicantes, seguramente que están acá, algunos han practicado yoga y están familiarizados con este concepto de prana, ¿no? Y de los nadis, que son los canales por los cuales circula esta energía vital, ¿sí? Y ya que está, les voy a comentar algo que esto lo dice Jung, que es Carl Gustav Jung, que es psicólogo justamente que desarrolló su teoría y que es complementaria a la nuestra. Él plantea de que la libido, a diferencia de lo que planteaba Freud, que Freud planteaba que era una energía sexual exclusivamente, Jung decía no era solamente una energía, no era solamente energía sexual, sino en realidad era energía psíquica, decía Jung, es energía psíquica, ¿no? Por lo tanto, Jung llegó a igualar esta cuestión de la energía vital a una energía psíquica que dota justamente a los organismos de un tipo particular de vitalidad. En caso de Jung lo llamaba libido, ¿no? Que es esa fuerza, esa energía justamente que anima no solamente a los seres humanos, estamos hablando de los seres humanos, pero en realidad acá hay una extensión, digamos, a todo lo que es ser vivo. Bien, entonces este concepto para nosotros también es fundamental, ¿no? El concepto de la energía vital, que es una energía particular y sutil que tenemos todos. También hay un tema muy importante en lo que es la reflexología energética, que tiene que ver con los chakras. Seguramente ustedes han escuchado, ¿sí? Los chakras son vórtices de recepción, emisión de energía vital, también de transformación. Sobre chakras hay mucha información, alguna de ellas totalmente
totalmente errada, hay de todo, pero bueno. Pero cuando uno va a las fuentes, justamente, principalmente cuando uno va a investigar a las fuentes del yoga, por ejemplo, o fuentes que han estudiado justamente estas fuentes del yoga, entonces ahí uno tiene realmente clara conciencia de lo que precisamente son los chakras, ¿no? Que son estos vórtices, que son, a nosotros nos gusta decir que son potencialidades. Por ejemplo, para darles una idea, habitualmente el sistema que más se conoce en Occidente es el sistema de los 7 chakras, ¿no? O vórtices de energía. Y, por ejemplo, el primer chakra tiene que ver justamente o desarrolla todo lo que tiene que ver con el arraigo, con lo que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Si nos vamos a una emoción negativa, puede ser el miedo, ¿sí? Fíjense cómo esos elementos se pueden ir trabajando justamente cuando nosotros tenemos este conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, un desequilibrio que se puede producir habitualmente en el chakra base, que es el primer chakra, muchas veces es originado por situaciones de la vida cotidiana, como puede ser una mudanza, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la base, con el arraigo, tiene que ver con eso, con la seguridad. Una mudanza es profundamente estresante y cuando nosotros estudiamos, que esto tenemos 2 formaciones justamente que hablamos sobre esto, uno que es el curso avanzado, en donde damos como una especie de introducción, que justamente coincide con la formación del reflexólogo podal, pero también tenemos un curso aparte que es chakras y reflexología, en donde hablamos profundamente, son prácticamente 8 horas de formación, en donde hablamos precisamente sobre estos temas, ¿no? Que son fundamentales a la hora de ampliar nuestra visión como reflexólogos. Entonces los chakras para nosotros son fundamentales. Bien, y a su vez también, ¿cómo lo relacionamos con la reflexología? Bueno, porque los chakras se conectan al organismo a través de puntos reflejos, ¿sí? Fíjense esta conexión que existe, así como existe un punto, por ejemplo, nosotros hablamos de puntos maestros y áreas en donde podemos encontrar puntos de órganos, existen puntos específicos de órganos determinados, también existen puntos específicos en donde encontramos los chakras. Estos puntos específicos van a coincidir, les voy a tirar una palabrita difícil que nosotros manejamos los reflexólogos, que es la somatotopía, ¿no? Coincide somatotópicamente, o sea, con la ubicación en el pie, justamente del órgano en un punto reflejo determinado. Entonces, ahí es donde va a estar justamente la ubicación del chakra, ¿sí? Además, hay toda una relación que tiene que ver justamente con glándulas endócrinas. Eso también es muy, muy importante. Por lo tanto, podemos decir que ¿qué es la reflexología energética? Nosotros hemos visto, bueno, una serie de información hasta recién, ¿no? Y más o menos yo creo que algo podemos armar a partir de esto, ¿no? Para nosotros, la reflexología energética es justamente una manera de entender y practicar la reflexología. Se basa en lo que se denomina el paradigma energético, proveniente de las tradiciones antiguas orientales y también occidentales. Esto también es muy importante. Habitualmente se cree que solamente, y bueno, nosotros en algún punto también lo hemos transmitido así, ¿no? Solamente en Oriente existen estas ideas, pero en realidad también en Occidente, ¿no? En Occidente existen antiguas tradiciones justamente que hablan sobre la existencia de esta energía vital. Y también terapias afines, justamente, en donde todos los sistemas y procesos son vistos como recepción, emisión, almacenaje e intercambio de energía vital en sus diferentes formas, ¿sí? Y acá lo que no puse, pero simplemente para que ustedes lo vayan pensando, es que para nosotros en realidad le agregamos algo extra a lo energético. Nosotros decimos que este es un paradigma holoenergético.
Holo viene de la misma raíz, o sea, de la misma palabrita que es holístico, ¿no? ¿Y por qué es holos? Holo significa totalidad. Y si le agregamos energético, es todo es energía, o todo es energético, en definitiva. Pero ¿qué pasa? Todo es energético, pero esa energía está, de alguna manera, densificada en diferentes planos. Por ejemplo, la energía más concreta, más burda, para llamarlo de alguna manera, la energía más densa, se encuentra en el plano físico, en el cuerpo físico que podemos observar, ¿no? Y luego esa energía se va sutilizando cada vez más, ¿sí? Después tenemos un plano que es el emocional, después tenemos un plano que es el plano mental, y después tenemos un plano que está más allá de la mente, justamente, que es muy sutil para nosotros. Sin embargo, podemos justamente dar cuenta de este tipo de energía que es mucho más sutil que la de los planos anteriores. ¿Sí? Pero bueno, vamos a quedarnos simplemente con estos tres que más o menos conocemos, que es plano físico, emocional y mental, y son justamente energías de diferente nivel, ¿sí? De diferente frecuencia. Por lo tanto, para nosotros todo, absolutamente todo, es energía. Y cuando vemos esto también es muy importante. Cuando viene un consultante, nosotros no solamente lo estamos viendo en el aspecto físico, también estamos viendo el aspecto emocional, aspecto mental y aspecto espiritual, ¿sí? Sin que nosotros muchas veces lo sepamos, ¿sí? Porque estamos justamente ante una unidad. Y esa unidad es la unidad de todas estas dimensiones. Entonces, fíjense la importancia que es justamente que tiene este paradigma de tipo energético. Bien, ya que está acá, les voy a mostrar la próxima. Acá está. Por lo tanto, podemos decir que esto diferencia los principios teóricos como prácticos de otras corrientes de reflexología o reflexológicas. La más común que nosotros solemos ver, que bueno, hoy prácticamente existe, pero cada vez menos, que es solamente la corriente biológica. ¿Qué dice la corriente biológica de reflexología? Dice que la reflexología solamente se va a interesar por los aspectos eminentemente biológicos. Viene una persona, por ejemplo, al consultorio, dice, tengo un problema, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Tengo indigestión. Perfecto, vamos a trabajar sobre la indigestión y punto. Sobre el estómago, vamos a trabajar la parte correspondiente a intestino delgado, intestino grueso, vamos a trabajar el hígado. Fíjense, todo biológico, absolutamente biológico. Ahora, nunca se pregunta, digamos, si uno tiene esa visión, uno nunca se va a preguntar por qué la persona está teniendo una indigestión, ¿no? ¿Y qué relación hay de esta indigestión precisamente con los otros aspectos, emocional y mental y espiritual? ¿No? Fíjense que más allá de que uno practique la reflexología biológica, como habitualmente nosotros le decimos, esa reflexología es bastante limitada en ese aspecto. Solamente se va a encargar de la parte biológica y nos estamos olvidando justamente de los otros planos. Por eso digo que hay diferentes. Después tenemos, bueno, la habitualmente considerada holística tradicional, en donde no se habla ni de chakras ni de energía, no van a encontrar, se habla de otras, digamos, con otras palabras. Tenemos ciertas similitudes, ¿sí? Pero también ciertas diferencias. O sea, hay varios tipos de reflexología que podemos encontrar. Incluso la relación entre el reflexólogo y el consultante es considerada dentro del paradigma energético, entre otros temas que aborda, ¿no? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestro consultante? Nosotros habitualmente cuando damos el curso, y basados en nuestra experiencia particular, siempre decimos, siempre tiene que ver como base nuestra experiencia clínica, decimos que cuando nosotros iniciamos una sesión de reflexología, nosotros estamos precisamente, lo que habitualmente se denomina, estamos abriendo un campo energético, ¿sí? Muchas veces es comparable hasta cierto punto con el famoso campo que abren los consteladores familiares o que se abre ante una constelación familiar, ¿no? Es bastante parecido, ocurren cosas muy, muy interesantes cuando nosotros nos disponemos a realizar nuestra práctica. Muchas veces
si la persona no está capacitada, el reflexólogo, para poder entender los fenómenos que van ocurriendo, evidentemente no, digamos, pasan como desapercibidos esos fenómenos, ¿no? La persona no está preparada, el reflexólogo, para la interpretación de esas señales que justamente vienen a partir de esa apertura de un campo terapéutico, un campo energético terapéutico. Pero cuando uno está preparado, todo lo que ocurre por fuera, ¿sí? Digamos, en el ambiente de la sesión, del consultorio, está relacionado con la sesión. Está relacionado con la sesión. Tiene relación con la sesión. ¿Sí? Bueno, eso es un tema muy interesante que lo hablamos mucho cuando damos el curso avanzado de reflexología. O sea, después de la formación en el nivel inicial, tenemos después el curso de formación avanzada, en donde estos temas justamente están enfocados desde esta visión. Y fíjense esta imagen que es característica para nosotros de una relación de un reflexólogo energético con su consultante, ¿sí? No estamos relacionando dos cuerpos físicos, sino en realidad estamos relacionando dos cuerpos físicos más todas justamente las dimensiones más sutiles que nos constituyen. Esta imagen, la verdad que encontré es maravillosa, que justamente nos pone en vista de lo que es realmente una relación terapéutica, ¿sí? Por eso el cuidado que tenemos que tener nosotros a la hora de realizar una sesión de reflexología, el cuidado no solamente de las cuestiones que tienen que ver con con la parte, digamos, de lo que sería la limpieza, la pulcritud o lo que fuera, en nuestra presentación, sino en realidad el cuidado de tipo energético que nosotros tenemos que tener. Y además, incluso el ético. El ético, yo creo que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tener nosotros como reflexólogos. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué es la reflexología podal energética? ¿No? Decimos que la podal energética es la reflexología que nos permite ver una zona concreta, una zona refleja concreta como son los pies, desde la visión del paradigma energético. ¿Sí? Y esto nos va a definir como reflexólogos podales, si es que somos reflexólogos podales. Va a definir nuestra práctica. Esta imagen, bueno, es un poquito alegórica de nuestra práctica, ¿no? Cuando nosotros vemos precisamente esta imagen, ¿no? Ahí podemos observar cómo los pies tienen relación, ¿sí? Con esta cuestión. Por ejemplo, el tema de los chakras viene principalmente de la medicina y filosofía tradicional de la India. Es una de las ramas que nosotros habitualmente tomamos justamente como para poder plantear nuestro paradigma de tipo energético, pero no es el único. No. Fíjense, también tenemos lo que nos viene de la medicina tradicional china. Acá un ejemplo, ¿no? Se pueden obtener mucho conocimiento y mucha información de la medicina tradicional china. Acá le estamos poniendo simplemente el tema de las emociones, cómo las emociones están relacionadas con órganos, y estos órganos, bueno, acá faltan las vísceras, pero no importa, lo importante acá es que ustedes puedan observar justamente cómo es esto de perdón, están los órganos y las vísceras, pero hay órganos suplementarios que también se pueden trabajar, y lógicamente para esto uno tiene que saber justamente cuáles son las ubicaciones de las áreas, de los sistemas y órganos, y además de la ubicación de los puntos maestros. Por eso la importancia que nosotros damos justamente en la formación seria de reflexología, ¿no? Fíjense cómo la alegría, la ira, la preocupación, la tristeza, el miedo están relacionados precisamente con la reflexología y cómo nosotros podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Les doy un ejemplo muy característico. Cuando venimos con un consultante y nos trae una problemática, por ejemplo, relacionada con el hígado, esto ya nos tiene que justamente alertar y ya preparar nuestra mente terapéutica, digamos, o nuestra capacidad terapéutica, para ir a ver qué está ocurriendo justamente con la ira de nuestro consultante. Muchas veces
puede haber alguna pregunta disparadora, o sea, no significa que esto sea así absolutamente, no. Pero sí uno tiene que ir investigando esta posibilidad, justamente, que esa hepatopatía, esa patología hepática, tenga tal vez alguna relación con el enojo, la ira, el rencor, ¿sí? Igualmente, siempre nos preguntan por el tema de la alegría. ¿La alegría puede generar desequilibrios? Obviamente que sí. En realidad la alegría para los chinos sería algo así, la alegría tomada, digamos, de este punto de vista, sería algo así como la hiperactividad, ¿no? Sería como una actividad exultante, ¿no? Una alegría exultante para nosotros, excesiva. Todo lo que es excesivo y no apunta a la línea media, al equilibrio, podríamos decir, un desequilibrio y es negativo. Entonces, fíjense cómo esta alegría tan intensa, llegado muchas veces a lo que puede llegar a ser una especie de manía, puede llegar a generar alteraciones en el corazón, ¿sí? Alteraciones en el intestino delgado, como otros órganos. Lo mismo que los estados de preocupación, los estados de tristeza, ¿sí? Cuando una persona nos viene con problemas específicamente relacionados con la parte pulmonar, fundamentalmente, y un poco la bronquial o la nasal, tiene que ver con el sistema respiratorio, habitualmente siempre nosotros investigamos el tema principalmente de la emoción tristeza, que, como siempre decimos, puede estar consciente o puede estar inconsciente. ¿Sí? Puede ser algo absolutamente inconsciente para la persona, ni siquiera reconoce que está triste. Sin embargo, después de unas ciertas sesiones, la persona termina justamente confirmando su estado de tristeza, ¿no? Hasta incluso ni siquiera por ahí nosotros se lo decimos, le hacemos el tratamiento y después viene justamente con una concientización justamente de su estado. Pero nosotros igualmente, más allá de que la persona concientice o no concientice, nosotros trabajamos igual y el efecto es muy positivo justamente sobre estas cuestiones. Bien. Y yo acá había preparado una última placa, que es muchas gracias, pero acá tengo otra. Acá está. Que se ve que la puse antes, en la plaquita de muchas gracias. Fíjense, a ver si acá está. ¿Cuál es nuestra formación en reflexología podal? Porque siempre nosotros hablamos justamente de la importancia que tiene esta formación. Y bueno, en nuestro caso particular tenemos dos formaciones, una que es un nivel, primer nivel, que es inicial, en reflexología podal, y después tenemos un segundo nivel, que es un curso avanzado. Ambos tienen 6 meses de duración. Y de paso, también les muestro otras formaciones en reflexología, como puede ser la craneal, la reflexología de mano, auricular y facial. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué no damos todas las formaciones juntas? Bueno, justamente porque en realidad nosotros tratamos de que estas formaciones, sean lo más, podríamos decir, no es lo más fácil en realidad, lo más positivo para la persona que viene a aprender, ¿no? Y hemos visto, nos hemos dado cuenta que eligiendo justamente lo que nos interesa, ¿sí? Nos vamos formando en reflexología. Fundamentalmente siempre decimos que toda formación en reflexología debe comenzar por la podal, ¿sí? Porque ahí vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender muchas técnicas y que muchas técnicas luego se hacen mucho más fácil para trabajar en las otras reflexologías. Por lo tanto, para nosotros, fundamentalmente podal. Si quieren comenzar por otras formaciones como la craneal, no hay ningún problema, se puede hacer. Pero les va a faltar justamente una base importante, que tiene que ver con haber practicado previamente dígito-presión puntual en lo que es pies y piernas. Tanto la craneal, manos, auricular y facial tienen técnicas totalmente distintas. Por ejemplo, yo no voy a hacer la misma dígito-presión puntual en la zona, en el rostro, que, por ejemplo, les podemos hacer en la planta del pie. La presión es totalmente distinta, la técnica es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, cuidado con lanzarse a realizar reflexología craneal, por ejemplo, un efecto negativo que hemos visto en personas que no están preparadas para realizar, formadas en reflexología craneal. Hemos visto justamente que muchas veces generan migrañas en las personas con las cuales han trabajado, justamente por
una presión absolutamente desmedida, ¿no? Que muchas veces se realiza sobre esos puntos. Por eso que siempre decimos es muy importante la formación en este aspecto, ¿no? 2 segunditos. Voy a pasar unos flyers de unas actividades, simplemente se las voy a ir comentando, y después, si quieren, hacemos unos minutitos de preguntas y respuestas, ¿sí? Para todos los que les interesa, justamente esta cuestión de la reflexología energética, voy a dejar para que realicen preguntas y respuestas. Bueno, simplemente tenemos ahora prontamente una formación presencial en reflexología, acá en la ciudad de Rosario, pero también tenemos una formación virtual en reflexología que también empieza ahora en marzo, ¿sí? Así que los que les interese participar, obviamente, están invitados a adquirir información, nosotros se la enviamos, ¿sí? Y siempre decimos que nuestro instituto se caracteriza primero por una formación de tipo amistosa, amigable, o sea, prácticamente todos nuestros docentes tienen, digamos, una forma justamente amorosa, justamente de trabajar, de tratar con los alumnos y alumnas. Entonces, esa es una característica fundamental. Y por el otro lado, siempre estamos a disposición. O sea, nosotros dejamos nuestros números en los grupos, siempre estamos a disposición para el que quiera aprender, el que quiera preguntar, siempre vamos a estar contestando los mensajes. La característica que tiene el virtual es que queda grabado. Y entonces mucha gente por ahí lo hace en forma offline, o sea, no lo hace en el momento, sino en realidad después cuando puede, porque muchas veces se trabajan en los horarios justamente que estamos dando el curso en forma online. También vamos a tener ahora en el mes de marzo una formación, en realidad es un taller intensivo de bruxismo y reflexología, dada por la licenciada Ilena Urraburu, que es kinesióloga y reflexóloga. También vamos a tener, también es muy interesante, que es marketing para terapeutas. En este caso particular, perdón, el anterior también es virtual, o sea, es mixto. El de marketing para terapeutas solamente para los que puedan estar en Rosario, porque es una práctica intensiva que se va a dar acá en el instituto, y está dada justamente por la comunicadora y especialista en marketing, que es Camila Ibarra, que es justamente marketing para terapeutas. Ya ha dado muchos talleres aquí en el instituto y realmente es apasionante cómo ella transmite esta cuestión de cómo tiene que ser cómo nosotros nos presentamos y cómo muchas veces tenemos que manejar el tema de nuestras presentaciones, ¿no? Cómo nos presentamos con nuestra práctica. Y como les había dicho previamente, acá tenemos también el seminario que va a dar en Rosario, Alicia López Blanco y Eleonora Biaín, que justamente tiene que ver con un abordaje holístico del nervio vago, un tema que está muy de moda actualmente. Alicia López Blanco es psicóloga y es reflexóloga, y Eleonora Biaín es reflexóloga y es licenciada en periodismo. Ambas pertenecen a la Escuela Argentina de Reflexología Holística, ¿no? Y son, digamos, como para nosotros, son unos pilares fundamentales de la reflexología, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Ellas viven en Buenos Aires y desarrollan sus actividades también en Buenos Aires. Y algo relacionado con la temática justamente que hoy hablamos de lo energético, vamos a tener a la terapeuta Mónica Antón, especialista en medicina tradicional china, justamente nos va a dar un taller también intensivo de digitopuntura. Realmente muy, muy interesante la temática que nos propone Mónica. Este caso sería presencial porque justamente tiene que ver con prácticas y ella quiere certificar, digamos, realmente que las prácticas se hagan correctamente, y eso por ahí muchas veces por Zoom no se puede realizar. Entonces, justamente como estamos hablando de efectos terapéuticos que se logran, entonces la idea es que sea solamente presencial por el momento, después veremos si en algún momento podemos hacerlo online. Bueno, pasado a los avisos parroquiales, tal vez tendría que haberlo pasado antes.
Pero bueno, por lo menos para que ustedes conozcan, digamos, cuáles son las actividades del instituto. Bueno, estas son algunas de las actividades. Tenemos el área de masajes, ahí tenemos también una importante, una constelación muy importante de tipos de masajes, desde descontracturante, relajante, pies y piernas. Fíjense que ahí en el área de masaje nosotros tenemos varios docentes que trabajan. Nosotros, además de dar reflexología podal, damos el curso de masajes de pies y piernas. Hay una gran diferencia de técnicas, nada que ver, o sea, una cosa con la otra. Por eso cuando nos dicen masajistas de pie, a los reflexólogos, bueno, un poco nos ofenden. No nos ofenden por el sentido de que somos masajistas. No es la idea esa, por favor, no lo tomen por ahí. Nos ofenden en el sentido que muchas veces dicen, no, son, viste, como masajistas, digamos, de una zona específica del pie, ¿no? Eso básicamente muchas veces nos quieren decir. Y en realidad nosotros decimos, no, los reflexólogos, salvo que vos solamente seas podal, prácticamente podés trabajar casi sobre todo el cuerpo. Hasta incluso, les digo más, existe hoy un desarrollo de una reflexología de espalda. O sea, imagínense, ahí tenemos un mapa en la espalda en el cual podemos ubicar zonas reflejas y podemos trabajar sobre todo el organismo en general. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, ahora dejo de compartir y estoy a su disposición para las preguntas que me quieran realizar. Abran nomás el micrófono, la que quiera realizar alguna preguntita, o el que quiera realizar alguna preguntita. Nosotros acá en reflexología tenemos una característica que es muy habitual, que los cursos habitualmente de reflexología, la mayoría son todas mujeres, ¿no? Es más, cuando yo hice mi formación, éramos 30 y pico, y solamente 2 hombres, el resto eran todas mujeres, ¿no? Entonces, siempre nos dicen, bendito seas entre todas las mujeres, ¿no? A los hombres, pero bueno, es simplemente un comentario. La mayoría son todas mujeres y realmente chapó para la actividad que realizan en sus consultorios, en las formaciones. La verdad que son magníficas, ¿no? Tienen formas de trabajar muy amorosa también. Bien. Cuando quieran, hacemos preguntitas. No sé si quedó Bueno, algo claro. sí, bueno, yo soy Mariana. No prendo la cámara porque estoy con una conjuntivitis terrible. Ningún Mi problema. consulta. Bueno, yo hago Reiki, Sí. entonces me encanta toda esta filosofía holística, me encanta. Pero yo quería saber, porque no, esa parte no la entendí. ¿Cómo se combinaría la parte energética en la reflexología? ¿Cómo sería el sistema? Porque por ahí mejor no le enganché en alguna parte. ¿Cómo se Sí, combina? nosotros tenemos. Bien, un poco estaba en las imágenes. Sí, sí, No, pero sí, no, pero te explico justamente cuál es la relación. La relación, primero y principal, que nosotros somos energía. O sea, eso no lo digo yo, digamos, eso desde la física, digamos, está perfectamente establecido a través de la ecuación de Einstein. Más allá de eso, nosotros somos un organismo biológico, sin duda que sí. Pero además tenemos otros niveles u otras dimensiones de existencia, ¿sí? Que en realidad constituimos una unidad, pero ante nuestra conciencia aparecen como diferentes, parecen distintas. Entonces, cada una de estas áreas, justamente, o de estas dimensiones, tiene un tipo particular de energía que se manifiesta. Va desde lo menos denso de lo más denso a lo menos denso. Nosotros como reflexólogos, cuando trabajamos sobre estas regiones, trabajamos de diferentes aspectos. Muchas veces por ahí trabajamos, por ejemplo, desde la visión de los chakras. Esa es una forma de encarar lo energético. Una manera. Pero también podemos encararlo desde la visión de la medicina tradicional china, que también es una forma de enfocar justamente el trabajo de tipo energético. Entonces, tenés esas dos grandes visiones. Y justamente los órganos están relacionados energéticamente, por ejemplo, en el caso de los chakras, con un chakra específico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Por ejemplo,
una persona que te viene con un problema de tristeza, nosotros vamos a trabajar los órganos que están relacionados con la tristeza. Por ejemplo, pulmones. Obviamente nosotros esto no se lo decimos al consultante. El consultante viene y él quiere que se lo trate. No le interesa, la mayor parte del 99% no le interesa aprender reflexología. Sin embargo, nosotros cuando trabajamos con el consultante vemos los efectos posteriores justamente que tiene este trabajo, ¿no? Y tiene no solamente de tipo purificador en cuanto a los órganos, sino también, por ejemplo, en el caso de los pulmones, muchas veces cuando realizamos las sesiones, la propia persona te dice que justamente en un momento determinado, cuando vos estabas trabajando, la persona sintió tristeza. Eso es muy característico cuando uno trabaja principalmente pulmones, por ejemplo. Claro, súper característico. O enojo, por ejemplo, cuando trabajas, puede ser vesícula biliar, cuando trabajas el hígado, ¿sí? Porque uno tiene que pedirle, así como uno tiene que hacer una devolución después de cada sesión, tiene que pedirle a la persona que le indique si es que en algún momento siente algo llamativo, o posteriormente uno le tiene que preguntar cómo se sintió durante la sesión. Y es característico esto, ¿eh? Por eso digo que cuando hablamos de esto no estamos hablando de algo que uno le transmite al consultante para que después nos diga, no, no, no. Esto es algo que ocurre en forma automática, en forma totalmente sin una incorporación de un conocimiento previo al consultante, ¿no? Esto es algo puro, digamos, que surge del consultante. Entonces, nosotros tenemos órganos, tenemos puntos específicos para trabajar lo energético, tenemos glándulas específicas, nosotros aprendemos justamente en las formaciones, se aprende a trabajar con justamente el sistema endocrino para lograr el objetivo energético determinado. Y a su vez también tenemos la posibilidad nosotros de intervenir de alguna forma, porque en realidad el organismo del consultante es absolutamente autónomo, o sea, nosotros no lo vamos a curar. Nosotros en realidad lo que estamos estimulando es la propia inteligencia que tiene el organismo del consultante para su autocuración. Es eso lo que nosotros hacemos. Y nosotros, lógicamente, lo hacemos desde esta visión energética. No sé si es lo que vos apuntabas con tu pregunta. Sí, 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 es que quería ver cómo era la relación. O sea, Claro, porque como yo, digamos, hago Reiki y otras terapias holísticas, entonces quería ver ahí cómo era la relación, porque cada terapia, bueno, tiene su forma. Entonces quería ver sí, ahí cómo era la sí, relación. Me había quedado claro, como media en el aire. Pero no, sí, muy nosotros, perfecta la explicación, o sea, bien, nosotros, bueno, tenemos como técnica, siempre decimos, la digitopresión puntual y claro, técnicas específicas, por eso que eso lleva un tiempo aprender, las técnicas. Habitualmente, ¿viste? La gente piensa que es simplemente tocar y no, 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 hay una técnica específica para no dañarte las articulaciones, no dañarte alguna parte del dedo, utilizamos nudillos, y en todo caso, bueno, nosotros no lo tenemos, digamos, incorporado en la formación, pero ante casos determinados recomendamos utilizar, pero en muy poquitos casos, recomendamos utilizar punzones de madera, con punta roma, no son punta, digamos, aguda, sino punta roma. Entonces, también se pueden utilizar. Pero nosotros habitualmente siempre tratamos de trabajar con nuestros dedos. O con nuestras manos, porque hay técnicas de contacto y de movilización que no van a requerir solamente los dedos, requieren todas nuestras manos. Justamente me hiciste acordar algo, a ver, ahora se me fue, pero que eso, siempre nos preguntan qué aceites y cremas nosotros recomendamos para trabajar en reflexología. Bueno, nosotros no recomendamos ningún aceite y ninguna crema. Nosotros no trabajamos con aceites y con cremas, directamente. Nosotros, directamente, como se presenta el pie, nosotros, lógicamente, con una higiene, si es que es necesaria, nosotros vamos a trabajar sobre ese pie, ¿sí? Para algunas técnicas específicas que existen en reflexología,
con digitopresión, vamos a utilizar pequeñas cantidades mínimas, justamente, de crema o aceite. Porque nosotros, para poder hacer una buena digitopresión, no tenemos que tener ningún material resbaloso entre el dedo y la superficie que vamos a realizar la digitopresión. Si tenemos aceite o crema, el dedo resbala, ¿no? Y es característico eso. Por eso que nosotros siempre decimos que hay una corriente de la reflexología que nosotros la llamamos masaje reflexológico. O sea, te hacen un masaje, pero en realidad no es digitopresión. Es un masaje de pie con una visión reflexológica. Para nosotros, bueno, el trabajo tiene que ser de otra forma, de otra manera. Yo no digo que no sirva, pero tiene que ser más específico. Y ya que está Grego, la reflexología no es sinónimo de dolor. Yo sé que por ahí algunos van a decir, ¿cómo no es sinónimo de dolor? No es sinónimo de dolor la reflexología. Si la reflexología duele, evidentemente es porque hay un desequilibrio, pero nosotros no vamos a realizar justamente la digitopresión específica para que la persona le duela sí o sí. ¿Sí? Si es eso, lo que hacemos es, digamos, una mala práctica. ¿Sí? O sea, hay una corriente dentro de la reflexología con la cual no coincidimos para nada, que es justamente la de realizar un dolor específico sobre la zona. Y si no duele, no se hace reflexología. No. Para nosotros eso es una práctica totalmente errada, lleva a que mucha gente le tenga miedo a la reflexología, justamente porque considera de que es dañina para su salud, ¿no? Hacen mal, realmente. Hasta incluso dejan moretones. Para nosotros eso totalmente no recomendable, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una presión moderada, que se siente, pero no es una presión a propósito dolorosa. Si hay dolor es porque hay un desequilibrio. Bien. Otra Muchas pregunta. gracias, perfecto. No, por nada, por favor. Sí, Profesor, yo una sí, preguntita. sí, Patricia. En un momento usted habló del pie diabético como la reflexología como un poco contraindicado hacia un pie diabético. ¿Contra qué otra patología no es aconsejable hacer reflexología podal? Bien, bueno, hay muchas contraindicaciones en reflexología. La reflexología prácticamente no hace ningún tipo de daño, salvo que nosotros pasemos de largo las contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos relativas y absolutas. La absoluta es donde nosotros no podemos trabajar con reflexología. Y lamentablemente vemos muchos reflexólogos que después tienen inconvenientes, justamente por trabajar con contraindicaciones, con personas con contraindicaciones. Entonces nosotros siempre recomendamos hacerle caso a las contraindicaciones. Por ejemplo, absoluta, pie diabético, como habíamos dicho, y cualquier infección, por ejemplo, que tenga los miembros inferiores. Cualquier tipo de infección. Por ejemplo, erisipela, celulitis. No la celulitis del pocito, sino en realidad, no la estética, sino en realidad la infección del tejido celular subcutáneo, ¿no? O la erisipela, que es una infección, digamos, producida por un microorganismo, una bacteria, que van a ver que tanto el pie como la pierna está roja prácticamente, dolorosa, y la persona puede llegar a tener hasta 42 grados de fiebre. Entonces ahí es imposible hacerle reflexología ya por sentido común. Sin embargo, sin duda que sí, si uno no conoce esto, puede llegar a practicarla, ¿no? Lo cual es terrible. Puede llegar a generar un efecto absolutamente negativo sobre la persona, hasta incluso dañando los tejidos, ¿no? Lo mismo que el pie diabético. Por ejemplo, un esguince. Un esguince es absoluta hasta que se cura el esguince. No se les ocurra realizar reflexología en una zona esguinzada, en tobillo o en alguna articulación del pie, porque realmente es sumamente doloroso. Y después tenés relativas, como pueden ser las micosis, por ejemplo. Ahí habría que ver qué tipo de micosis es. Y obviamente depende también del reflexólogo si quiere trabajarla.
O sea, no trabajar la micosis, sino un pie con micosis. Y después tenés, por ejemplo, dentro de las relativas, reumáticas. ¿Por qué es relativa? Porque cuando la persona no está en crisis, justamente, en crisis inflamatoria, podés trabajarlo sin ningún problema. Pero cuando tiene una crisis de tipo inflamatoria, ahí sí agárrate porque es muy dolorosa, ¿sí? Es como, no sé si alguna vez escucharon la gota, la artritis Sí, gotosa. Bueno, sí. anda a tocarle el dedo gordo a la persona que tiene artritis gotosa, ¿no? Imposible. Ahora bien, cuando se le pasa la crisis de la artritis gotosa, de la gota, sí se le puede trabajar, no hay ningún problema, además si la persona está medicada. Pero después hay contraindicaciones en las cuales no se puede directamente trabajar. Nosotros, por ejemplo, respetamos lo de las personas trasplantadas. Nosotros, por lo menos desde nuestro instituto, nosotros no atendemos a personas trasplantadas. ¿Por qué? Porque nosotros, el trasplantado tiene que tener la inmunidad muy baja, justamente para no rechazar el órgano trasplantado. Y si nosotros le trabajamos con reflexología, estamos aumentando la inmunidad. Entonces, posiblemente pueda llegar a obtener mayor posibilidad de rechazo del órgano trasplantado. Entonces, por eso, siempre hacemos la pregunta previa, porque nos fijamos en las contraindicaciones, ¿no? Y otra contraindicación también importante, no menor, es la psicosis o esquizofrenia. No podemos trabajar con personas que tengan diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis. Porque la persona durante una sesión siente muchísimas cosas raras para el estado de vigilia, ¿no? Por ejemplo, puede sentir una electricidad que sube y que baja, puede sentir como que le estás tocando un órgano desde adentro, eso es muy característico en reflexología, ¿no? Dice, ay, siento algo en el corazón, como si el corazón alguien lo estuviera como tocando, ¿me entendés? O adentro en la cabeza, en el cerebro, por ejemplo, siento como una presión interna en el cerebro, es muy característico eso, porque justamente está reaccionando el efecto justamente del estímulo que nosotros estamos aplicando. Y eso para un psicótico o un esquizofrénico, ¿sí? Puede derivar en el desarrollo de una crisis psicótica. No importa que esté medicado, siempre nosotros decimos, ojo con el tema de las medicaciones, ¿viste? Si está medicado, igualmente tampoco podemos trabajar. Yo en esos casos yo siempre recomiendo, si van a hacer Claro. alguna práctica, habitualmente la mayor parte de las prácticas holísticas no están indicadas para personas con psicosis o con esquizofrenia, habitualmente recomendarle que consulte con su psiquiatra justamente la realización de alguna actividad terapéutica. Pero Claro, no nosotros, no recomendamos. claro. Con Em, personas con marcapaso, por ejemplo, o stent. bueno, sí, eso es un tema, porque en una época los marcapasos eran muy sensibles, muy sensibles, eran hasta cierto punto primitivos. Y ahora está el desarrollo de la tecnología en marcapasos, que son, podríamos decir, muy específicos. Y justamente nosotros, eso lo empezamos a ver justamente, y yo empecé a trabajar con personas con marcapasos. Lógicamente, antiguamente no se podía trabajar porque se desajustaban, digamos, el mínimo efecto eléctrico que se podía llegar a ocasionar te lo afectaba. Y ahora no, ahora yo te digo porque lo estoy trabajando con Ah, personas, perfecto. sí, con marcapasos. Los de última generación, los que vienen ahora, son la verdad que maravillosos en ese sentido. Por eso digo, esto también es un conocimiento que va cambiando, ¿no? Pero hay algunos que no cambian. Por ejemplo, bueno, muchas veces nos preguntan por cáncer. ¿Podemos trabajar en pacientes o en consultantes con cáncer y demás? Por supuesto que sí. Hay una excepción, que es un cáncer específico de piel, ¿sí? Que se llama melanoma y que puede llegar a afectar los miembros inferiores. Ahí en ese caso particular yo soy muy cuidadoso y si hay algún diagnóstico previo, obviamente que no voy a trabajar, porque tiene una posibilidad de diseminación muy importante y es muy maligno. Pero son casos contados, digamos, no te van a venir. Yo, es más, nunca tuve prácticamente a nadie que tuviera un melanoma diagnosticado en mi consulta, para nada. Pero sin embargo puede estar la posibilidad. Ya está. Gracias, profe. No, por nada, Patricia. Calculo que te referís a cuando el melanoma, hola, ante todo, buenas tardes. Hola, Cuando, Majo.
cuando el melanoma se presenta en el pie, digo, porque de pronto puedes tener en la espalda o en el brazo y no habría problema de trabajo. Exactamente. No hay ningún problema. Fantástico. Sí, sí, sí. Y otra pregunta que quería hacerte. El sábado tengo la segunda clase, me anoté, estoy haciendo el curso de reflexología. El sábado tengo la segunda clase. Mi pregunta es, ¿esto de reflexología energética se da en qué momento del curso? Calculo que no debe ser la primera instancia, No, pero me interesa exacto. continuar con esto. Muchas gracias. Exactamente. No, por favor. La primera parte, digamos que nosotros decimos que es el inicial, que vos iniciaste justamente, es la básica. Ahí vas a aprender reflexología biológica, porque es fundamental. Es fundamental. Ahora bien, después nosotros igualmente les vamos tirando algunos tips, algunas cuestiones que ya como que lo van procesando la parte energética. Pero igualmente dentro de lo que es el temario del examen que nosotros tomamos al final del curso, no está incluida la parte energética. A lo sumo, alguna definición. Eso sí, lo damos para que ustedes vayan sabiendo cuál es nuestro enfoque. Posteriormente les proponemos que, es más, pueden iniciarlo casi, no te digo en forma simultánea, pero a partir de la cuarta clase de reflexología inicial, pueden iniciar el avanzado. Porque para el avanzado necesitan algunas técnicas conocer previamente que las damos durante las primeras 4 clases del inicial. Y después se van acomodando al avanzado. En el avanzado ahí sí damos justamente toda esta parte energética. Con maniobras que son principalmente de dígito-presión nuevas, que no damos en el inicial, más sumadas a las maniobras de movilización, que son, a nivel energético, yo creo que son fundamentales. Las maniobras de movilización, y no de dígito-presión, de movilización, son fundamentales para el trabajo energético. Y la damos justamente en el avanzado. Pero ¿qué pasa? Tienen que tener la previa, ¿no? Justamente que es toda la formación en la parte más biológica. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el avanzado nosotros no le vamos a enseñar el punto maestro de hígado, de vesícula biliar, el punto maestro de vaso, no, ya lo tienen que saber, digamos. Claro. Avanzamos sobre eso, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Entonces, muchas veces del avanzado pueden venir de formaciones, por ejemplo, de otros lugares. Pero ¿qué nos pasa habitualmente? Que nosotros tenemos la formación, por ejemplo, inicial. Espérenme un segundito. Tenemos nosotros la formación inicial. Formación, exactamente, la formación inicial, y muchos de lo que hacen el avanzado, que han hecho un inicial en otros lugares, terminan haciendo el inicial. Porque nosotros tenemos técnicas que difieren bastante de algunas escuelas de reflexología. Claro, una buena base, digamos que es importante. Sí, lo hablé el sábado pasado con la profe y nos decía esto, ¿no? Que a partir de la cuarta clase podemos ingresar al avanzado. Me parece fantástico para no tener que esperar a terminar, digamos, para poder continuar. De hecho, yo estudié kinesiología, me estoy por recibir de enfermera, me faltan dos materias, así que todo esto que hablabas de la topografía del pie y todo esto, lo tengo visto, pero por las otras carreras que estuve haciendo. Y me interesa mucho y me resulta una herramienta muy, muy útil para trabajar con la gente. Genial, sí, así de Majo, tal cual. Esto es, viste, cuando uno empieza a ver esta visión que trasciende lo biológico, uno ahí se empieza realmente a dar cuenta hasta dónde podemos llegar con la reflexología. Y por eso que yo he tenido, he dado charlas en un montón de lugares, conozco 200 millones de terapias, terapeutas, he ido a congresos, y cuando me hablaban de la reflexología como terapia menor, yo decía, no, es que no entendés nada, ¿viste? Claro. No, se quedan con este concepto del masajito de pie. No, sí, claro. Bueno, al kinesiólogo también le dicen masajista, y también entiendo cuando vos decías hoy acerca del masajito del pie, porque el kinesiólogo, es una carrera de grado, son 5 años de estudio en una facultad con todo lo que eso significa, y sin desmerecer al masajista, que son muy buenos y muy útiles, es otra cosa, es completamente diferente una cosa de la otra. Por eso entiendo también que hay una diferencia entre la reflexología y el masaje de pie, obviamente. Exactamente. Nosotros tenemos, bueno, acá la formación en masajes, que está dada, bueno, por profesionales, lógicamente, y siempre hacemos la aclaración, ¿no? Que
el masajista, al igual que el reflexólogo, tenemos la misma problemática. No tenemos un colegio profesional. Sí, tal Y cual. lamentablemente, sí, viste, ahí lamentablemente muchas formaciones carecen de seriedad, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos que lidiar también con eso, ¿no? Que esta cuestión de estas disciplinas menores, y en realidad no es por ahí, no es por ahí, Sí, mal llamada son menores, porque temáticas también profundas. si estamos hablando de energía, estamos hablando de estados de ánimo, que podemos modificar eso a partir de la digitopresión o a partir del trabajo que hacemos con las manos, es fundamental en el cambio de su patología, de lo que tenga. Por ejemplo, como vos decías, el tema del hígado, que tiene que ver por ahí con los enojos, con las broncas que uno guarda, el tema de pulmones y las tristezas. Entonces, si podemos tocar esa tristeza y de esa manera mejorar la ventilación pulmonar, no me parece que sea una carrera menor o una cuestión menor, digamos, esto de trabajar holísticamente. Que dicho sea de paso, la medicina, la enfermería y todo también apuntan a eso, a trabajar de manera holística. Lamentablemente nosotros estamos en una cultura muy europea donde todo es biológico, pero por ejemplo, este verano me fui a Luminé, no sé si tenés a Luminé en Neuquén, Sí, sí. ahí existe un centro de salud que es intercultural y trabajan la medicina mapuche con la medicina biológica, la que conocemos acá, y el mapuche, su manera de curar, por eso me atrae tanto esto de la reflexología, tiene que ver con lo holístico y esto que vos contabas, ¿no? De lo físico, lo mental y lo espiritual, sin hablar de religión, sino de lo espiritual. Así que me parece fantástico esto. También me interesa aprender acerca de las cosas de la medicina mapuche sin aplicarla porque no tengo idea, pero sí me gustaría que me trate un machi, que es como se llama el médico mapuche. Sí, sí, En sí, fin, me sí. fui por las ramas, pero digo, todo tiene que ver con esto, ¿no? Con la energía, con el respeto y con el Sí, cuidar a sí. la persona desde el punto de vista holístico. Totalmente, por eso yo hice una reforma, porque antiguamente decíamos que lo energético estaba basado en las terapias orientales, no, también en las occidentales, y ahí incluimos también las antiguas tradiciones amerindias o precolombinas, que hablan justamente sobre todo esto, que tienen una gigantesca sabiduría. No todo viene de Asia o de Europa, también nosotros acá en América hemos tenido unas civilizaciones y culturas que han dado, pero un conocimiento impresionante. Entonces, Totalmente. eso es muy importante. Y ellos, es más, nuestros, podríamos decir, nuestros pueblos originarios o indoamericanos o amerindios, como se les dice, Sí. han tenido justamente esta visión holística sin llamar holística a esa visión, ¿no? Claro, sí, sí, Ya ellos de vivían por sí. en comunión con la tierra. De ahí la palabra Claro, mapuche. Mapu significa tierra y che es persona, entonces es gente, gente de la tierra. Bueno, es algo que me totalmente. interesa y me apasiona aprender acerca de esta cultura. No sé todo lo que quisiera, pero voy viendo cada vez más que va muy de la mano con esta salud que estamos, a la que apuntamos, a la holística. Y nada, tenemos muchísimo que aprender de nuestras raíces, la verdad. Pero está Totalmente. bueno también que exista, por ejemplo, este centro de salud, que para mí es una utopía, pensé que no podía existir la mezcla o el tratamiento de la biomedicina, que es tan cerrada y tan, ¿no? Junto con la medicina mapuche. Y sin embargo, la gente va ahí y se puede atender con un médico normal, digamos, habitual, se puede atender con un machi, que es el médico mapuche, o pueden complementar las dos, que mayormente se hace eso, complementan las dos medicinas, porque la medicina mapuche también es algo que acompaña, digamos, es complemento de la biomedicina, como también lo es Claro. la reflexología. Claro, sí, 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 sí. Por eso que Bueno, nuestra idea es, básicamente es esa, es mostrar otra forma de trabajar con la reflexología basada justamente en antiguas tradiciones, ¿no? Y cómo eso tiene relación con los descubrimientos hasta incluso actuales de la ciencia, ¿no? Cómo eso está también, viene de la mano todo junto, ¿no? Filosofía, ciencia y espiritualidad están absolutamente, van de la mano.
Tal cual, y sin que uno reemplace u opaque al otro, sino es complemento, o sea, todo se conjuga justamente para que la persona se encuentre mejor o se sane de manera más amena, por decirlo de alguna manera, especialmente Totalmente. si hay una Sí, sí, persona sí. que está pasando por alguna dolencia. Mira, justo hoy dimos, bueno, la última clase de un avanzado, hoy dábamos, entonces estábamos charlando así en el grupo y justamente tratamos este tema en un momento y yo les decía, bueno, justo era todo un grupo de chicas, les decía, bueno, cuando uno tiene un consultorio, ¿no? Ese consultorio tiene que ser un santuario, ¿no? Y Totalmente. entonces nos empezamos a reír, y dice, te vas a poner, dice, un gurú, sos un gurú, una secta, Pai, no, sí. no. Entonces nos El Pai empezamos a reír, Pai. ¿no? Porque, claro, uno deriva en cosas, ¿no? De un santuario en un sentido, digamos, justamente, que tiene El que ver con lo respeto con el que sagrado, uno se presenta, tal respeto. cual. Sí. Cuando uno hace la práctica desde ese lugar, realmente el efecto que tiene es totalmente distinto a hacer simplemente una práctica comercial, ¿no? Tal Entonces, cual. también Sí, son sí, valores, totalmente de acuerdo. son valores Bueno, también ante que hay todo que transmitir. yo creo que no soy la única de los que está escuchando en este momento, quiero darte las gracias por esta posibilidad de el mano a mano y esto de, ante todo, tener una base de lo que estamos hablando y después esto, ¿no? Poder charlarlo, poder sacarnos dudas. La verdad que muchísimas gracias porque esto Bueno, habitualmente no es gratis y entonces por eso te lo agradezco, por tu tiempo. claro, no, un placer, realmente. Gracias, Majo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo la reunión. No sé si alguno quiere realizar alguna preguntita. Bien, vamos concluyendo entonces. Por supuesto, los queremos. Gracias, Ivana. Bueno, están enviando mensajitos al chat. Lástima que no pude leer el chat. Pero bueno, les agradezco realmente la participación. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Se lo vamos a compartir. No se vayan del grupo de WhatsApp, porque ahí es donde vamos a hacer estas nuevas actividades. También de discusión en forma gratuita, vamos a hablar de introducción a la reflexología de manos, introducción a la reflexología de cráneo, vamos a tener seguramente invitados, vamos a tener la participación, bueno, ya me la comprometí a Alicia López Blanco, esta persona reflexóloga que viene de Buenos Aires, también para participar, o sea, vamos realmente a ir generando un espacio gratuito, justamente, en donde difundir ciertas temáticas relacionadas con la reflexología, ¿sí? Y también terapias complementarias. Una Pueden pregunta le seguir. puedo hacer. Sí. Sí. No hay cuando usted abre el link que mandaron las chicas, sale que pueden solamente los administradores, no podemos poner el nombre. Dice solamente los administradores y no te deja agregar ningún nombre del grupo que pasaron el enlace. No, pero. Para poner el Pero nombre para el certificado, por ejemplo, no te deja anotar sí, nada. el certificado. Ahora un segundito que yo voy a. Vos estás en el grupo, ¿no? No me deja entrar al grupo, por eso le digo, no me deja entrar porque dice solo administradores en el link. Bueno, manda un mensajito al número 341-345-4346 que está en el chat. Bueno, No sé si lo viste. sí, A ver sí, sí. acá. Pará. Bueno, yo si no lo pongo de nuevo, manda un mensajito ahí que yo enseguida te ingreso al grupo. Bueno, O cómo te no. mando el link para que puedas ingresar al grupo. Y ahí yo Claro, ahora en porque un te mandaron rato. el link, pero no deja ingresar porque dice solo los administradores pueden ingresar. Eso dice el link. Mira, ahora me voy a fijar a ver qué es lo que pasa. Bueno, Pero así de esa forma vos me pedís el certificado, bueno, y igualmente lo vamos a hacer en forma privada, ¿viste? No en el grupo. O sea, yo les voy sí, a sí, sí. poner ahora un cartelito y después en forma privada hacemos el tema de los certificados, así cada uno recibe su certificado, el que quiere, Bueno, recibe. cómo no. ¿Sí? Bueno, Gracias. ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Que no, te tengo como Xiaomi. Alejandra Cusino. Alejandra Cusino. Alejandra, genial Alejandra, muchas gracias. No, por favor. Gracias a todos acá los del chat que estuvieron participando. Mil disculpas que por ahí algunos no pude leer. Miriam, gracias a todos, gracias por el mensajito lindo. Y bueno, Bueno, no, por favor, no se vayan del grupo de WhatsApp porque ahí vamos a poner las nuevas actividades gratuitas y las que son, bueno, tienen algún arancel.
Pero no se vayan porque ahí va a estar toda la información y si quieren pedir el certificado. Acá está agregando. Bueno, quedamos así. Creo que son todas chicas y chicos, creo que estaba Fernandilio por ahí, Fernando, estaba Miguel, hay 2 Miguel. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y seguimos entonces en comunicación. Bueno. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Muchas Abrazo grande. gracias. Saludos. Gracias.